Hola, donde quiera que usted se encuentre, qué privilegio estar aquí con ustedes para considerar esta sección relativa a inminente arrebatamiento y consagración personal. En este caso nos estamos refiriendo a la sección, a la parte número 14. Dios, en esta hora te damos muchas gracias por la oportunidad de desarrollar esta sección número 14 de la serie Inminente Arrebatamiento y Consagración Personal, lo cual mucho te agradecemos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Muy bien, pues como ya lo escucharon ustedes, ahora nos toca desarrollar lo concerniente a la parte número 14 de nuestra serie Inminente Arrebatamiento y Consagración Personal. Recuerden que algunas partes están solamente en organización religiosa, iglesia de misión, organización religiosa. Otras partes diferentes que no están en iglesia de misión, organización religiosa, pues están en Radio Vida. Y también otras partes están en YouTube. Así que como cada consideración bíblico-escatológica es distinta una de otra, pues cada número implica una información diferente. Bueno, déjenme dar crédito a quien merece crédito, ¿verdad? Y honor a quien lo merece, a César lo de César y a Dios lo de Dios. Entonces, debo yo, pues, citar 3 obras que de fondo me han servido para el desarrollo de esta consideración bíblico-escatológica número 14. Y pues me estoy refiriendo a la Biblia de estudio textual comentada, que ha sido, como su nombre lo indica, comentada, analizada por un equipo de más de 60 eruditos, teniendo a la cabeza el ministerio de nuestro hermano Jimmy Swaggart. Por supuesto, también el libro Apocalipsis, un mensaje escatológico del doctor Wilfredo Calderón, y Lo que usted necesita saber sobre profecía bíblica del señor Max Anders. Bien, dicho eso y dando los créditos, pues a quien merece los créditos, entonces yo en esta ocasión, debido a que en las últimas consideraciones bíblico-escatológicas no me ha alcanzado el tiempo para llegar a la parte titulada Consagración Personal, en esta ocasión quiero empezar con la consagración personal para hacer justicia, ¿verdad? Pues la serie es Inminente Arrebatamiento y Consagración Personal. De hecho, pues nos estamos refiriendo a un tema focal, pero en esta ocasión yo quiero iniciar esta parte 14, pues yendo directamente al asunto de la consagración personal. Y yo quiero tratar un asunto muy importante que nosotros estamos viendo, pues ahora sí que las 24 horas del día. Entonces, claro que sí, cuando hay un asunto preponderante, me acuerdo la primera vez que hablé sobre el coronavirus, pues obviamente que son temas de inflexión y por supuesto que tienen que ver con el tema que nos ocupa, porque tienen que ver con el inminente arrebatamiento. Miren, en esta ocasión, como yo les digo, en esta parte 14 de nuestra sección Inminente Arrebatamiento y Consagración Personal, bajo la bandera de consagración personal, quiero hablar algo relativo a este asunto de la guerra que todo el mundo está presenciando entre Rusia y Ucrania, hablando en una línea de pensamiento. Entonces, en primer lugar,
yo quiero tratar algunos puntos de una manera superficial, porque como yo digo, si la rueda ya está inventada, ¿para qué la voy a inventar yo? Y habiendo tantos comentaristas excelentes, analíticos de la noticia y del acontecimiento, entonces si la rueda ya está inventada, ¿para qué la voy a inventar yo? Sin embargo, yo quiero hacer como parte de la parte de consagración personal de esta parte 14, quiero hacer algunas menciones de algunos puntos que nos pueden indicar a nosotros por qué es tan necesario que nosotros ya estemos en el nivel de consagración determinado y comunicado a cada uno de nosotros a través del Espíritu Santo. Bueno, si no se lo ha dicho, pues pídale que se lo diga, ¿verdad? Porque se lo va a decir directamente a usted. ¿Qué nivel de consagración? El que es necesario para ser arrebatado en el inminente arrebatamiento o ir inmediatamente al cielo si usted y o yo muriéramos en esta misma fracción de segundo. Así que no tenemos opción. Nosotros los mortales tenemos que estar preparados para enfrentar la eternidad. Y esencialmente ese es el objetivo a comunicar en esta reflexión bíblico-escatológica, inminente arrebatamiento y consagración personal, parte o sección número 14. Muy bien, miren. Lo primero que yo quiero mencionar en estos asuntos relativos a lo que está sucediendo ahora entre Rusia y Ucrania es lo siguiente. Si nosotros meditamos un poquito en lo que fue la Primera Guerra Mundial, nosotros podemos ver puntos de inflexión, puntos preponderantes que son los que nos interesan para seguir desarrollándonos en la malla escatológica en lo que ocupa. Miren, en una línea de pensamiento hablando, cuando nosotros nos posicionamos en lo que llamaríamos la parte final o la parte conclusiva de la Primera Guerra Mundial, nosotros como línea preponderante en el análisis que nos ocupa en esta sección 14, tenemos que resaltar para manejar las ideas específicas junto con las particulares, claro, después de las específicas, pues las particulares y luego las generales. Entonces, yéndonos a la parte conclusiva o a la parte final de la Primera Guerra Mundial, nosotros podemos observar, y esto es lo que yo quiero rescatar de esta idea sobre la Primera Guerra Mundial, rescatar la idea fundamental que yo quiero que mantengan en su mente, por favor, con respecto a esto. El Islam como producto terminado. Acuérdense que cuando yo manejo la frase el Islam como producto terminado y que ahora estoy manejando como una línea preponderante, pues nosotros tenemos que ubicarnos allá en el momento cuando, otra vez, lo que yo le llamo el Islam como producto terminado, pues sufrió un revés que, vamos a decirlo así, en una línea de pensamiento, le puso el fin de la Primera Guerra Mundial como aplique, le puso fin como aplique a, otra vez, el Islam como producto terminado en la línea que aplique y tomando en consideración que ustedes ya han visto o que ya conocen los más de 200 videos que están publicados a través de Iglesia en Misión, organización religiosa,
a través de Radio Vida y a través de YouTube. Cuando yo estoy diciendo el Islam como producto terminado, yo estoy dando por hecho que ustedes ya manejan esos más de 200 videos que cuando menos los han escuchado. Así que yo les recomiendo que por su propia salud espiritual, a favor de estar listos ya para enfrentar la eternidad, pues le van a hacer bien y yo se los recomiendo. Entonces, otra vez. Entonces, yo aquí voy a manejar como la punta del iceberg, porque no podemos ponernos a tratar todo lo que ya está tratado en más de 200 horas. Pero tenga en su mente. Al término, otra vez, ya dije, en la línea de pensamiento que aplique, al término de la Primera Guerra Mundial, manejemos la caída del Islam como producto terminado. Entonces, aquí yo quiero que nosotros hagamos conexión con varias ideas para que nosotros identifiquemos la línea de inflexión que estoy manejando cuando hablo del Islam como producto terminado. Piense usted, musulmanes, piense, árabes, piense los califatos, piense la época donde se manejó mucho esas ideas de esas eran como tapetes, ¿no? Como tapetes que volaban, que la lámpara de Aladino, que Alí Baba y los 40 ladrones, etc., etc. Entonces, obviamente que cuando nosotros nos estamos refiriendo al Islam como producto terminado, es bien importante que nosotros hagamos la conexión con la realidad, porque es la realidad de que los descendientes de Ismael, descendientes de Agar y los descendientes de Setura, obviamente que son medios hermanos de los descendientes de Isaac. ¿Ok? Entonces, tenemos a Isaac, que es el hijo de la promesa, que viene por la línea de Sara y toda su descendencia. Entonces, Abraham, Isaac, Jacob. Entonces, cuando hablamos de Jacob, pues hablamos de la descendencia de Israel por la línea de Isaac, por la línea de Abraham. Entonces, aquí, cuando hablamos del Islam como producto terminado, sí es correcto que señalemos que obviamente toda la descendencia pues de Abraham en su relación con Agar, pues claro que sí, son medios hermanos de la descendencia de Isaac, descendencia de Israel, pues descendencia de Jacob. Pues sí, son medios hermanos porque su padre Abraham, en efecto, pues es padre pues de Ismael, es padre de Ismael y su descendencia, de Isaac y su descendencia, de Israel y su descendencia, y por supuesto, pues los hijos de Setura y la descendencia que viene por Setura, pues obviamente que también tienen como padre Abraham. Entonces, cuando nosotros estamos hablando del Islam como producto terminado, es muy importante que nosotros nos ubiquemos en aquella idea preponderante donde nosotros hemos manejado que la plataforma preponderante de inflexión, hablando en el plano religioso, pero del cual no podemos hacer una disasociación, o sea, una separación radical con el aspecto político, obviamente, pero donde resaltamos el área religiosa, pues nosotros ya hemos analizado y dicho por qué el Islam como producto terminado es la plataforma religiosa, ¿ok? Acuérdense que es el elemento preponderante, sin dejar de decir que pues esté implícito el político y muchos otros, pero enfaticemos el religioso. Entonces digamos, la plataforma en el aspecto religioso
la plataforma de lanzamiento para el imperio, para el reinado del anticristo, la religiosa, vamos a ubicarla con el Islam como producto terminado. ¿Ok? Aquí pues hay muchas aclaraciones que tenemos que hacer. Por ejemplo, cuando nosotros decimos que en Abu Dhabi, si no estoy equivocada, que es uno de los lugares más riquísimos del Islam como producto terminado, o sea, generalizando, está el lugar donde hay un edificio, digamos, para los judíos, hay un edificio para los cristianos, ahí nos ponen a nosotros, a los evangélicos, junto con la Iglesia Católica. Entonces, para los judíos, para los cristianos, otra vez, donde incluyen al catolicismo y al cristianismo, y por supuesto, donde está incluido lo que yo le llamo el Islam como producto terminado. Los hijos de Abraham, ¿ok? Judíos, vamos a decir musulmanes, el Islam como producto terminado, y el cristianismo, ¿ok? Esos tres. Espero no haber dejado ninguno de lado, ¿no? Los judíos, los cristianos y los musulmanes, o el Islam como producto terminado. Entonces, ya nosotros hemos considerado dos líneas fundamentales que por supuesto no son las únicas, pero las hemos manejado en un papel de inflexión o con un carácter inflexivo. Y entonces tenemos, en primer lugar, la religiosa con las aclaraciones que ya hice, el Islam como producto terminado. Y en segundo lugar, nosotros hemos manejado la plataforma política de lanzamiento del anticristo. Bueno, esas dos ideas tienen que quedar en nuestra mente para que nosotros podamos entender, al menos de una manera genérica, lo que está pasando ahora con lo que prácticamente ya sería una tercera guerra mundial, que se ha venido manejando de una manera atípica, porque de acuerdo a la época, de acuerdo al momento que nosotros estamos viviendo, pues es una manera de realizar una tercera guerra mundial diferente a las otras. Por ejemplo, cuando usted observa cómo es que se vive una guerra mundial y de primera mano usted puede ver cómo se está llevando a cabo esa masacre, ¿verdad? Que no es nada agradable. Entonces, aclarando las dos principales en la línea de pensamiento que estamos manejando, plataformas de lanzamiento del anticristo, pues tenemos entonces al Islam como producto terminado y en segundo lugar al comunismo. Bueno, si al final, con las aclaraciones realizadas, tenemos la caída del Islam al final de la Primera Guerra Mundial, entonces al irnos nosotros a la Segunda Guerra Mundial, entonces tenemos en esa misma línea de pensamiento hablando, según el análisis que nos ocupa, en lo que le llamaríamos el final de la Segunda Guerra Mundial, tenemos entonces el nacimiento del Estado de Israel. ¿Ok? Entonces, cuando nosotros estamos hablando que al final de la Segunda Guerra Mundial, al final nace el Estado de Israel, tenemos que tener en nuestra mente que ya se había dejado en la vida y en esa senda que ha estado caminando el Estado de Israel, pues ya se había dejado una huella indeleble e imborrable en la historia de Israel. Ahora sí que
Israel en la historia y en la profecía del holocausto nazi. Nosotros leemos frecuentemente en los libros de historia universal o en otros documentos la matanza, pues el asesinato de más de 6 millones de judíos. Pero si nosotros analizamos información alterna, nos damos cuenta de que 6 millones de judíos masacrados aquí en la Segunda Guerra Mundial es un dato muy conservador. Entonces, mínimo, pues señalemos más de 6 millones de judíos, que es un dato que realmente se queda corto. Pero si nos ubicáramos en ese dato, que es el que manejamos nosotros de una forma más familiar, pues aún así sería un dato de lo más espantoso. Entonces, cuando nosotros estamos diciendo que al final de la Segunda Guerra Mundial, en efecto, nace el Estado de Israel y que ya pues viene y nace el Estado de Israel, pero que ya el holocausto nazi había dejado una huella terrible. Miren, a propósito de esto, yo les recomiendo a ustedes que se den un tiempecito para ver Holocausto. Holocausto es una película que se hizo precisamente teniendo como motivo y como centro el holocausto judío. Dura 8 horas, usted la puede pausar o verla en un día libre, pues las 8 horas, para que usted se dé cuenta, pues por encima de lo que fue el holocausto judío. Entonces, cuando nosotros vemos y analizamos el final en la línea de pensamiento que nos ocupa de la Segunda Guerra Mundial, entonces pues obviamente que llama la atención de una manera preponderante todos los crímenes de guerra que se cometieron en el Holocausto. Yo les recomiendo a ustedes que aparte de ver esa película, en algún tiempo que se regalen, que vean ustedes los testimonios que son muy abundantes, que se publican a través de YouTube, por ejemplo, que se publican y donde los sobrevivientes del Holocausto, las personas que sobrevivieron al Holocausto, que claro, en ese tiempo la mayoría de ellos eran niños y que ahora están dando su testimonio de primera mano. Ellos están diciendo exactamente cómo fue que vivieron ellos el Holocausto y cómo fue que ellos sobrevivieron. Entonces, realmente son documentales que vale la pena ver. Entonces, yo le invito porque cuando se conmemora el Día del Holocausto, que si no estoy equivocada es uno de los días en el mes de enero, obviamente cada año. Entonces cada vez hay más cantidad de personas que sobreviviendo el Holocausto ahora viven para contarlo. Entonces, cuando nosotros tenemos que manejar la huella que había dejado en Israel el Holocausto, pues también tenemos que decir que al finalizar la Primera Guerra Mundial, ya también se había dejado una huella contra Israel. Entonces vean el elemento en común. Se había dejado una huella en contra de Israel, porque si nosotros quisiéramos ver una prueba fidedigna, solamente tenemos que buscar alguna o algunas postales o libros que hablan sobre la Tierra Santa, sobre Israel, sobre Jerusalén. Y si ustedes ven eso, no sé si ya se habrán dado cuenta, pero generalmente lo primero que aparece ahí, o al menos la imagen preponderante, es el domo de la roca, la cúpula dorada o la mezquita de Omar, que es ese edificio que nosotros vemos
en los libros sobre la Tierra Santa, o cuando te traen un recuerdo de personas, amigos tuyos, que van a Jerusalén, que van a la Tierra Santa, y generalmente te van a traer algo. Por ejemplo, si es una postal, casi lo primero que vas a ver es el Domo de la Roca, la cúpula dorada. Y yo no sé si alguien pueda pensar, ay, mira, qué bonito edificio de los judíos, qué judíos ni qué nada. Ese es el Domo de la Roca, es una mezquita, obviamente, de lo que yo le llamo el Islam como producto terminado. Entonces, las huellas que yo estoy considerando ahorita, que tenía ya Israel al final de la Primera y de la Segunda Guerra Mundial, me van ubicando ya aquí en el punto que yo quiero tocar en este asunto sobre la consagración personal, para que nosotros tengamos una voz que nos diga que, tomando en cuenta a Israel como la parte preponderante e inflexiva que tiene en el cumplimiento de los eventos del fin, eso nos va a hacer a nosotros mucho más capaces de distinguir el terreno profético en el que estamos de pie. Entonces, Dios no puede hablar más claro. Él no ha escatimado ningún esfuerzo para que usted y yo comprendamos que el inminente arrebatamiento de nuestro Señor Jesucristo está a las puertas. Entonces, cuando estamos nosotros manejando esta situación sobre Israel, entonces comprendemos que Israel es un centro, es una estaca, es un ancla pesada que nos ubica a nosotros otra vez en la comprensión de lo que necesitamos hacer para consagrarnos personalmente para la eternidad. Miren, cuando nosotros estamos manejando el fin de la Primera y de la Segunda Guerra Mundial, debemos nosotros llegar a algunas líneas inflexivas. La primera es para decir, en primer lugar, ¿es Rusia? ¿Es Ucrania? ¿Es China? ¿Es Estados Unidos? ¿Ok? Nosotros sabemos que si nosotros tuviéramos que elegir entre las potencias mundiales aquí y ahora, pues la mayoría de nosotros llegaríamos a la conclusión de que si hablamos de Estados Unidos, si hablamos de China y hablamos de Rusia, estamos hablando de tres potencias mundiales preponderantes. Bueno, el asunto aquí es sí, totalmente sí, pero también el punto es totalmente no. ¿Cómo está eso? Bueno, porque sí es Rusia, sí es Ucrania, pues la que está siendo invadida por Rusia, sí es China, sí son los Estados Unidos, totalmente sí, totalmente no, porque si nosotros quisiéramos decirlo en una sola frase, yo diría, es Israel. Es como cuando se acentuó hace algunos años atrás el problema entre Siria e Israel, y bueno, pues el eterno, ¿verdad? Ya saben, el eterno problema ahí con sus vecinos, y que nosotros teníamos la tendencia a enfocarnos en Siria. Y claro que sí, hay que orar por Siria, hay que orar por todos los pueblos, por todos los musulmanes, pero no podemos perder de vista a Israel, porque Israel es la brújula que apunta al norte magnético en asuntos de profecía. Israel en la historia y en la profecía. Entonces, cuando nosotros fijamos nuestra vista en Israel,
empezamos a comprender de fondo la profecía no solo de Juan en el Apocalipsis, la de Daniel no solamente en su libro, sino todo lo que la malla escatológica nos viene presentando desde Génesis al Apocalipsis. Claro, tenemos que recordar a Jeremías, a Isaías, a Ezequiel, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, en esta parte que yo estoy manejando, ahora quiero retomar de lo que hemos dicho hasta aquí, que es Israel, que es que, pues es el reloj profético para que nosotros comprendamos en qué parte de la profecía nos estamos basando. Entonces, otra vez tenemos que irnos a la cajita y perdonen mi lenguaje coloquial. Ya dijimos que la cajita es la semana 70 de Daniel, que tiene dentro de sí 7 bloquecitos, ¿ok? Y cada bloquecito es un año profético que está formado de meses de 30 días cada uno, sin excepción. Entonces, vemos la cajita, que es la semana 70, vemos 7 bloquecitos, cada uno es un año profético, y entonces la dividimos hasta la mitad. Si la dividimos hasta la mitad, entonces vamos a estar haciendo una separación entre tribulación, los primeros 3 años y medio, y gran tribulación, los 3 años y medio restantes de 7, que en total forman la semana 70. ¿Por qué estoy diciendo eso? Bueno, estoy diciendo eso porque hablando de guerras es bien importante que nosotros nos posicionemos, hablando bíblicamente, en 3 guerras preponderantes, porque estamos tratando ese tema de fondo, las guerras. Yo les recomiendo también otro libro que se llama Las guerras de los judíos. Es un libro muy voluminoso, pero lo que tiene de voluminoso, de abundante, de muchas páginas, lo tiene de interesante. Ahí, pues, la persona que está haciendo ese trabajo es un historiador que se llama Flavio Josefo, y es una obra digna de considerar, sobre todo en este tiempo. Perdón, entonces, las guerras de los judíos, Flavio Josefo. Bueno, vamos entonces a ubicarnos en una línea, y vamos a poner una rayita al principio de la línea, otra al final de la misma línea y otra en el centro de la misma línea. Miren, claro que los eruditos a través de los años han estado manejando estas guerras y a veces les han dado nombres parecidos o diferentes, pero de manera así general, nosotros podemos ubicar la guerra número 1, que sería la guerra en la línea de pensamiento que estamos hablando, la guerra importante e inflexiva en el aspecto profético con respecto ya cuando se está en la semana 70 de Daniel, porque recuerden que no hemos entrado, estamos todavía en principio de dolores, Mateo 24:8. ¿Por qué es importante que en estos momentos que nosotros como habitantes de este planeta Tierra estemos haciendo este análisis o esta consideración bíblico-escatológica sobre el asunto de la guerra que se está viviendo preponderantemente, pues obviamente entre Rusia y Ucrania, que veamos lo siguiente? Cuando el mundo entre a la primera guerra preponderante, que sería la guerra del Salmo 83, yo necesito leer para ustedes este salmo para entenderlo, y porque ya saben que cuando hay asuntos de inflexión
nada mejor que ver el texto completo. En este caso me estoy refiriendo al Salmo 83. Si usted tiene su Biblia ahí, síganme, y si no, con mucho gusto yo leo para usted. Salmo 83, plegaria pidiendo la destrucción de los enemigos de Israel. ¿Pidiendo qué? La destrucción de los hijos de Israel. Este es un cántico, es un salmo de Asaf. Bien. Oh Dios, no guardes silencio. No calles, oh Dios, ni te estés quieto. Porque he aquí que rugen tus enemigos, y los que te aborrecen alzan cabeza. Contra tu pueblo han consultado astuta y secretamente, y han entrado en consejo contra tus protegidos. Eso es justamente lo que está sucediendo ahorita. Estamos hablando de la palabra profética más segura. Cuando ustedes están viendo una invasión a Ucrania y que se están desarrollando los eventos de una manera que a veces no comprendemos, bueno, analicemos que eso que se está haciendo con Ucrania, pero multiplicado a la 3 puntos potencia, es lo que viene para Israel. Entonces, es importante que, tomando como base el Salmo 83, estando ubicados al inicio de la semana 70, es bien importante que comprendamos nosotros, muy importante que comprendamos nosotros, que el reloj profético de Dios que quedó paralizado, que quedó sin movimiento, cuando nuestro Señor Jesucristo murió en la cruz del Calvario, es decir, en la parte final de la semana número 69 de la profecía de las 70 semanas de Daniel, se va a activar cuando el anticristo, aquí es el personaje malévolo que empieza a pues a dar sus luces, yo diría sus sombras, ¿verdad?, en todo este entretejido de la malla escatológica. Entonces, cuando nosotros estamos hablando del Salmo 83, estamos viendo contra tu pueblo. ¿Contra quién? Contra Israel. Contra tu pueblo han consultado astuta y secretamente, y han entrado en consejo contra tus protegidos. Si es Ucrania, claro que es Ucrania, pero claro que el objetivo de fondo, el objetivo de inflexión es Israel. Yo no sé si ustedes se han dado cuenta que uno de los magistrados o primeros ministros de los países generalmente al menos no dan noticia de que ellos se hayan entrevistado directamente con el representante de Rusia ni con el representante de Ucrania. Pero observen cómo Naftali Bennett, que es el representante obviamente de Israel, ya ha estado en pláticas tanto con Rusia y con Ucrania. Entonces, en esta ocasión y en esta parte de esa tercera guerra mundial, nosotros estamos viendo la parte preponderante de Israel. Miren, yo ya lo he dicho muchas veces y lo estoy diciendo ahora, pero con ejemplos concretos. El país más importante de todo el planeta es Israel. ¿Por qué? Porque Dios lo escogió para ser el pueblo a través del cual Él ejecutara el plan completo de la salvación. Entonces,
Vean ustedes el papel preponderante que está jugando Israel en este tiempo donde estamos a casi nada de entrar a la semana 70, donde la guerra que se aproxima, y aquí yo estoy hablando ya directamente con respecto a Israel, la guerra del Salmo 83. Algunos autores, algunos eruditos que estudian el campo de estudio le han llamado la campaña contra Jerusalén, o sea, va al corazón de Israel. Entonces, inclusive una de las noticias que ustedes ya deben haber visto y que yo aquí generalmente no trato, porque otra vez, si la rueda ya está inventada, ¿para qué la voy a inventar yo? Y no es que me la lleve inventando cosas ni que tenga permiso de inventar cosas. Es un refrán que se usa para decir que si hay gente especializada, gente muchísimo más informada y que está haciendo su trabajo correctamente, yo me enfoco en la justificación bíblico-escatológica porque es la palabra profética más segura. Pero en este caso, en virtud de lo que vivimos planetariamente, es sano, es oportuno, es sabio, es pertinente que nosotros veamos cómo la Biblia nos dice miles de años, cientos, siglos de años antes, lo que va a suceder. Entonces es impresionante ver cómo Dios no está jugando con nosotros a las escondidas y que nos está diciendo: ponte a cuentas y manéjate en la rayita que te señala el Espíritu Santo, porque pronto viene la primera fase de la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo, que es el inminente arrebatamiento. Entonces, Estados Unidos, ustedes ya son los encargados de buscar la noticia porque es noticia. Estados Unidos y Ucrania han pedido en la línea de pensamiento que ocupe ayuda a Israel, ¿ok? Y entonces Israel está ocupado en sus múltiples conflictos que tiene, porque conflictos como los tiene Israel no los tiene nadie. Pero aún así, bueno, hizo contacto con los magistrados, con los presidentes de Rusia y Ucrania, y es una noticia preponderante. Entonces, cuando Israel dice que Estados Unidos e Israel están distanciados, está hablando de una verdad, porque Estados Unidos prácticamente está separado de Israel, al menos en la relación que se había manejado, pues digamos históricamente, cuando alguien estaba tratando de agredir a Israel, bueno, ellos pensaban en Estados Unidos, pero pues lo que nosotros notamos ahora sí que planetariamente es que Estados Unidos e Israel están distanciados aún más cuando se hizo del dominio público que Estados Unidos había mandado una cantidad estratosférica de dólares para la fabricación de las armas nucleares que persigue llevar a cabo, que está haciendo o que ya hizo como aplique Irán, que es el enemigo, pues uno de los más preponderantes contra Israel. Entonces, cuando nosotros observamos la parte magistral, vamos a decirlo entre comillas, la parte magistral que está desarrollando Israel a estas alturas de esta situación de guerra que estamos viendo en el planeta, nosotros observamos cómo los ojos del mundo, cómo los ojos de la opinión pública, con toda facilidad, y permítanme decirlo entre comillas, están viendo a Israel, entre comillas, con buenos ojos, porque se está dando una situación, entre comillas, favorable para Israel. Entonces, cuando yo digo esto,
cuando yo digo esto, lo que quiero enfatizar es que estamos, claro que sí, viendo el génesis de lo que vendrá a ser próximamente la guerra del Salmo 83. Pero recuerden que la primera parte de la semana 70, es decir, la tribulación, tiene que ver con el triunfo, vamos a decirlo así, con el triunfo de las plataformas que van a lanzar hacia su imperio al anticristo. Entonces, Dios no ha autorizado al anticristo un imperio mayor de 42 meses. En pocas palabras, cuando él va a ejercer su labor preponderante es en 42 años proféticos. Si multiplicamos 42 por 30 días de cada mes de un año profético, pues ustedes pueden hacer fácilmente la operación matemática, ¿verdad? Entonces, esos 42 meses es cuando él va a ejercer lo que yo le llamo su manifestación negra, su manifestación oscura, porque es todo el tiempo que Dios le ha autorizado. Entonces, cuando nosotros estamos hablando de la primera parte, que es muy importante, hacer la separación entre tribulación y gran tribulación, nosotros nos vamos a dar cuenta que en efecto se lleva a cabo todo lo relativo a esa guerra con el intento de borrar a Israel del mapa, como lo dice Irán, pero la mayoría de los analistas bíblicos coinciden en decir que cuando esa guerra está preparada, bueno, quiero que observen ustedes que aquí es un país, bueno, en la línea de pensamiento que aplique, tenemos un país que es Rusia atacando a otro país que es Ucrania. Entonces, ustedes observen cómo la situación se va escalando y se va escalando, porque es un proceso natural, digamos, de las guerras mundiales, como lo hemos visto en la primera y en la segunda, y que ahora nos toca como generación estar presenciando esta. Definitivamente que nosotros somos una generación especial y como yo lo he dicho, tenemos contra super altísimas posibilidades de ser la generación del arrebatamiento, es decir, ser la generación que no moriría, porque he aquí os digo un misterio, 1 Corintios 15, 51 al 52. No todos dormiremos, es decir, no todos estaremos muertos, pero todos seremos transformados en un abrir y cerrar de ojos. Bueno, ¿por qué estoy diciendo esto? Estoy diciendo esto porque cuando nosotros veamos esto, pero entre un grupo de todos los enemigos de Israel a los que está haciendo alusión el Salmo 83, imagínense toda esa magnitud de personas alistadas para la guerra contra el minúsculo, hablando geográficamente, Estado de Israel. Entonces, estoy diciendo esto porque cuando nosotros decimos ¿por qué Ucrania? ¿Por qué no Israel? Bueno, Israel todo el tiempo lo están atacando. A Israel todo el tiempo está batallando con sus enemigos. Pero otra vez, aquí estamos hablando de la guerra que se está gestando, pero que es una guerra profética que toma un nivel preponderante otra vez al inicio de la semana 70 que se le ha llamado la campaña de Jerusalén. Entonces, todo esto que está pasando entre Rusia y Ucrania nos está presentando la introducción a lo que se acerca, porque el punto preponderante, sin menospreciar a Ucrania, claro que no, el punto preponderante de lo que se acerca es con respecto a Israel.
Ok. Antes de seguir leyendo aquí con respecto al Salmo 83 y la primera guerra preponderante, ya estando en la semana 70, es que recordemos que cuando el anticristo confirma el pacto con muchos, estamos hablando de que es una firma sobre todas las firmas que Israel ya ha recabado. Por ejemplo, hasta ahorita, acuérdense del representante de los Emiratos Árabes Unidos, de Bahrein, etcétera, etcétera. Pero viene una firma que de acuerdo a Daniel 9:27 es la firma preponderante. Entonces, el que confirme todas las firmas que Israel ya ha pactado con pues obviamente es el pacto con la muerte. Esa firma del anticristo con Israel, otra vez, es lo que hace girar, es lo que hace moverse el segundero, digo yo, del reloj profético de Dios. Entonces, cuando esta guerra se lleva a cabo, otra vez, la mayoría de los eruditos bíblicos coinciden en hacer notar que es donde el anticristo va a tener una presentación exuberante con una manifestación de un poder único y que es la que va a lograr que se haga una paz en la línea que aplique de Israel contra sus enemigos que ya están listos para asesinar a Israel. Entonces, es bien importante que nosotros observemos que este personaje cuya manifestación se acerca rápidamente va a tener una manifestación obviamente inflexiva y como les digo, la mayoría de los eruditos bíblicos coinciden que sería un acto para promoverse a sí mismo como el líder del imperio que se acerca, el imperio de 42 meses, para el cual Dios ya ha dado su autorización y que es la gran tribulación, pero no es la tribulación. La tribulación, vamos a decirlo así, que sería su campaña promocional, así como las campañas políticas que se hacen, ¿no? Tienes tanto tiempo para hacer, bueno, ese sería un acto preponderante que lo colocaría a un nivel altísimo ante los ojos del mundo. Entonces, si la entrada a la semana 70 está definida por la confirmación del anticristo con el pueblo de Israel, o dicho de otra manera, la firma del pacto con la muerte de Israel con el anticristo, entonces ahí es que empieza la semana 70. Pero hablando de las series de juicios apocalípticos, pues tenemos al inicio de la semana 70 los 7 juicios que corresponden a los sellos. Y entonces el primero que fue roto fue el sello blanco, que tiene que ver con el anticristo. Muchas personas a veces, bueno, voy a decir algunas personas han dicho que el primer sello que es roto a la entrada de la semana 70, al inicio de la ejecución de los juicios apocalípticos, en este caso obviamente el de los sellos, dice, no, pues cuando se rompe el sello blanco que empieza a cabalgar sobre el jinete, sobre el caballo blanco, el jinete que también va vestido de blanco, ese es Cristo. ¿Qué Cristo ni qué nada? Ese es el anticristo que viene con un color que no le corresponde, porque el de blanco pues no tiene nada, ¿verdad? Todo negro, pero bueno, es el jinete que cabalga el caballo número 1, que es el del anticristo. Entonces, por eso decimos que la protección, entre comillas, que él va a brindar a Israel, un pacto de paz y seguridad
con el pueblo de Israel por 7 años, imagínense la campaña, la propaganda que va a tener a ojos de todo el mundo. Entonces, es donde nosotros vamos a parar nuestras antenitas escatológicas para entender qué cerca está pues la manifestación de ese personaje, porque es el primer sello que se abre. Muy bien, vámonos al Salmo 83, porque en este caso nuestra justificación es escatológica. Han dicho, venid y destruyámoslos para que no sean nación. ¿Quién? Pues Israel. Miren, yo en unos minutitos voy a concluir esta hora bajo el tema que nos ocupa, inminente arrebatamiento y consagración personal, parte número 14, pero sí les quiero decir que esta consideración bíblico-escatológica, parte número 14, la voy a seguir considerando con todo el favor de Dios en la parte número 19, para que ustedes estén avisados y que sepan exactamente dónde va a proseguir, porque no hemos terminado. Y por lo que nosotros estamos viviendo a nivel mundial, pues como les digo, es un tema preponderante y con el favor de Dios va a ser algo que nosotros vamos a entender poco a poco con respecto a estas guerras, las guerras del mundo. Entonces, otra vez, solamente para aclarar el punto, esta consideración bíblico-escatológica, inminente arrebatamiento y consagración personal, parte número 14, tendrá su secuencia con el favor de Dios en la parte 19. Y ustedes van a decir, bueno, ¿por qué no en la 15? Bueno, porque se tuvieron que hacer algunos ajustes que a veces se presentan, ¿verdad? Y que escapan de nuestra posibilidad de solución inmediatamente. Por eso aclaro, la parte 14 la vamos a continuar en la sección o parte número 19. Bueno, dicho esto, solamente voy a continuar unos minutitos más y leyendo me voy a despedir en esta ocasión, porque tengo ¿cuántos minutitos? Ay, 3 minutos. No, pues ya ahí me voy a quedar. Dejen entonces solamente que yo anote exactamente dónde me quedé. Pues me quedé en el versículo 3 de el Salmo 83. Y ahí iniciamos en la sección 19, de la 14 a la 19, pero obviamente en la 15 ya, la 16 ya están, etcétera, etcétera. Muchísimas gracias por el favor de su atención y como siempre es un privilegio. Vale la pena consagrarnos hasta la rayita que el Espíritu Santo nos señale, porque necesitamos estar listos ya para enfrentar la eternidad. Muchas gracias, Dios les bendiga.